Bueno, hermanos, voy a compartir la palabra del Señor con ustedes. Y bueno, siempre es una responsabilidad, ¿no? Hablar en su congregación. Pero todos somos iguales, todos somos hermanos. Amén, sí. Y todos hemos sido llamados a compartir la palabra del Señor. Amén. Así que voy a orar antes de empezar y pedirle al Señor que Él esté hablando por medio de mí. Y que sea la palabra de Dios la que hable, no yo. Y demos gracias al Señor, ¿no? Por ser el bueno. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú me has permitido estar aquí, Señor, delante de los hermanos, Señor, que estamos aquí. Pido, Señor, que les hables, nos hables, que me hables, Señor, a mí. Que nos perdones, Señor, si hay cosas, Señor, en nuestros corazones que tenemos que soltar, dejar. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que somos pecadores, Señor, pero somos aprobados, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Estamos legalmente correctos ante ti, Señor, por el sacrificio de la cruz, por tu justicia. Porque tú pagaste, Señor, si no, ningún hombre, Señor, podría acercarse, Señor, a tu presencia. Jamás. Por lo mismo, Señor, yo estoy aquí delante tuya, Señor, para hablar de ti, Señor, y comunicar lo poco que sé, pero que pueda, Señor, servir, Señor, para que podamos crecer, madurez, Señor, como hermanos, que sirva, Señor, para que podamos, Señor, avanzar en tu reino y no retroceder, y para alentar, Señor, también, porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada, Señor, que penetra el alma, Señor, los corazones, y está para corregirnos, Señor. Tú lo sabes, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres lo cambiamos en este micrófono? A ver, pruébalo. Sí, como cualquiera, o sin micrófono. A ver, apágale ese micrófono. ¿Cómo se apaga? Ahí. ¿Ya lo apagaste? Sí, ya está. A ver, pruébalo. Hola. ¿Cómo lo escuchan? ¿Peor, mejor? No, mejor. Sí, ¿no? Bueno. Estoy muy... Bueno, la prédica de hoy que había titulado, ¿no? Es voy a intentar ser rápido porque sé que hemos empezado tarde. Y bueno, quería leer con ustedes Deuteronomio 17, del 14 al 20, si me acompañan, por favor. Bueno, dice así su palabra. Antes de empezar, dar un pequeño comentario. El hermano Aldo estuvo ahí hablando en Hebreos. Me gustó lo que dijo y es verdad que tenemos que leer la Biblia, ¿no? Sistemáticamente, de principio a fin, porque es necesario, ¿no? Para entender con el concepto general lo que son el pacto, ¿no? Antiguo y el nuevo pacto, y las promesas de Dios, porque la palabra de Dios toda es importante. Y bueno, yo también debo leerla así, y me falta, la verdad que eso fue para mí también una reprensión, y sí, lo confieso, no he leído la Biblia nunca así de corrido, siempre he leído trozos, libros y partes, ¿no? Pero deberíamos todos empezar a leer desde el principio hasta el final, y otra vez, así hasta que muramos. Porque se nos olvida, somos como, tristemente no retenemos la información, tenemos esa capacidad, se nos va olvidando. Por eso es que hay que meditar, ¿no? La palabra, un montón de versículos nos insta a leer la Biblia cada día, para eso, porque somos olvidadizos. Entonces el título de mi predicación es: estamos expuestos a caer en todo momento. Eso es lo que quería hablar con ustedes. Y bueno, para mí no es fácil hablar a veces porque no soy como el hermano Enrique, que tiene un don para conversar.
buen conversador. Yo soy más bien más callado, ¿no? Pero a veces sí me gusta hablar de Dios, puedo estar horas hablando del Señor, porque ese tema para mí sí me fascina, ¿no? Siempre me ha interesado. Y así que si ven mi torpeza en mis palabras, no soy un buen orador, pero intento transmitir lo mejor que pueda lo que quiero decir. Entonces en Deuteronomio 17, 14, 20 dice instrucciones acerca de un rey, ¿no? Dice así su palabra. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. La estaba diciendo aquí Dios al pueblo de Israel, ¿no? Que no tomen un rey para ellos de cualquier otra nación, porque Dios iba a elegir un rey para ellos, no tenía que ser de entre sus hermanos. ¿Entienden esto, no? Estos eran las leyes que Dios dio a Moisés antes incluso de que fuera elegido el primer rey, que fue Saúl. Entonces Dios no quería realmente que el pueblo de Dios tuviera rey, porque Él es nuestro rey, ¿sí o no? Pero siempre nos ha gustado a nosotros tener un referente, un líder. Eso es algo que el ser humano siempre quiere ver, ¿no? O palpar, se puede decir. Se comparaba con las otras naciones también. Exacto, claro, por eso mismo, porque siempre querían, claro, si una nación sin rey parece que no fuera una nación, ¿no? Sí. Entonces, dice así, ¿no? El Señor, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí, o sea, dice así, está hablando del rey, que no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y está diciendo cómo el rey tenía que ser. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Interesante que antes define cómo debe ser el rey, ¿no? No debe aumentar en caballos. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo entiendo aquí que lo que quiere decir es que no debe buscar extenderse como reino, ¿no? Aumentar sus posesiones. También dice así, y que no tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, bueno, sea avaricioso, ¿no? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué copia tenían los levitas? Tenían lo que les había mandado Moisés. Ellos tenían toda la ley escrita. Amén. Pero él les decía que el rey tenía que tener una copia para sí mismo, para su disposición de él. Y lo tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Esto es lo que es importante realmente aquí, resaltar. Que el rey tenía una copia de la ley de la Torá. ¿Para qué? Para su disposición. Normalmente el pueblo no tenía, ¿no? Por lo que entiendo, no tenía acceso libre, ¿no? Claro que son los papiros de antes, bueno, y la escritura de antes no es como ahora, que gracias a Dios tenemos esa facilidad. Pero antes no, eso era, como dice el pastor Carlos, muy caro. Pero lo importante es que él lo quería tener cerca suyo, el rey lo tenía que tener cerca suyo. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley. Y para, lo más importante, ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, entonces, hemos leído, ¿no?, las instrucciones que da, que todo cristiano debería aplicar hoy también. No somos reyes,
pero sí somos reyes de nuestra vida, de alguna forma, por así decirlo, y de nuestro hogar, ¿sí o no? Sabemos que tenemos un rey, que es Jesús. Él debería reinar en nuestra vida, pero nosotros somos como un rey pequeño, somos súbditos de él, ¿verdad? Igual que el rey Saúl, el rey David, su señor era, por eso dice en la Biblia, rey de reyes y señor de señores. Entonces nosotros tenemos que comportarnos así, como este rey. No tenemos que andar en cosas de este mundo, no tenemos que estar mirando los ojos, ¿no? A las cosas que no nos corresponden, prácticamente lo que estaba diciendo, sino a la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, y lo importante es todo esto para que no se envanezca y se eleve su corazón sobre sus hermanos, como le pasó a David en un momento de su vida. David perdió, lo sabemos, y ahora vamos a hablar de ello, pero se desvió en un momento de su vida, el rey David. Entonces nosotros tenemos que tener la actitud correcta cada día, seguir una pauta, un camino marcado, obligatorio como cristianos para no caer en la tentación. Si no, no podremos ser reyes de nuestra propia vida y de nuestro hogar. Y no hablo de lo que he dicho antes, de que nadie nos gobierna, ¿no? Nos gobierna Dios. Él es rey de reyes y señor de señores. Pero a veces nosotros somos un estorbo para que Dios nos gobierne. Por eso tenemos que tener control, dominio propio. Y esto no es posible si no aprendemos a ser reyes o cristianos, como Dios nos manda en su palabra. ¿Ven? Y la única manera es someternos a su palabra. Y otro punto importante que ya hemos leído y hemos dicho antes es que para también no enorgullecernos y elevarnos sobre nuestros hermanos. Porque cuando Dios te da algo ya, tú a veces puedes caer y pensar, bueno, yo ya controlo, ¿verdad? Ya tengo años en la iglesia, ya he leído muchos libros de cristianismo y tal y cual, he escuchado muchas prédicas, ya controlo. Esto no voy a caer en esto no es para mí, ¿no? Es eso, enorgullecerse, creer que somos mejores que los demás. Esa actitud nos llevaría a mirar con desprecio a otras personas que sí han cometido un pecado que quizás nosotros pensamos que jamás lo podríamos hacer. Nos volvemos críticos, ¿no? Juiciosos, o sea, al estar juzgando, mejor dicho, o sea, con ojos de juicio y de condenación. A vanagloriarnos, a jactarnos de nuestras propias fuerzas, de que somos mejores, y eso no viene de Dios. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta? ¿Cuál debería ser nuestra oración? Y aquí me gustaría que leamos un poquito Lucas 18:11 rápidamente. Esta es la parábola que habla sobre el fariseo, ¿no? Yes. Y el publicano. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ah, sí. Vale, Sí. Sí, sí. ¿Fariseo? Sí, fariseo. Sí. si alguien quiere leerlo, un poquito. ¿Lucas qué? 18:11. Lucas capítulo 18, Sí, versículo 11, sí. 18. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. ¿Sigo? Amén. Amén. Sí, sigue, por favor. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Sigo? Sí, hasta que salga lo que dice el publicano. Más de publicano. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Amén. Vemos esta historia, ¿no? Muy interesante, como la actitud de los dos era muy completamente diferente ante Dios. ¿Y cuál
¿Cuál oración creemos que está aprobada por Dios? La del publicano. La del Publicano. publicano. Estaba más aprobada que la del otro. Increíble, ¿no? Esto, porque cualquiera diría, bueno, es que el fariseo, ¿sabes? Tiene Es un ladrón. para enorgullecerse, digo. El otro No, es... el otro, el publicano. El publicano es un sinvergüenza que no se acercaba ni siquiera al templo, o sea, estaba lejos, dice, de la presencia de Dios, porque se sentía indigno. Como muchas veces nosotros nos sentimos y no queremos acercarnos a Dios cuando hemos pecado, así como el publicano. Pero dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, que el publicano salió justificado, porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Esa es la verdad. Pero Él, como dice al final del capítulo, dice que a Él humilla, ¿no? Humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. O sea, vemos que a Dios odia, o sea, la persona que se cree algo, lo detesta, la soberbia, lo detesta a Dios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser humildes, porque Él fue el primero que mostró su humildad, viniendo, dejando su trono aquí, en la tierra. Se despojó a sí mismo, siendo Dios. Entonces nosotros somos pecadores. Si tú eres fariseo, ¿vale? Si tú eres fariseo, no te preocupes, que Dios te ama también, ¿ok? Si eres publicano, también te ama Dios. También murió por ti. Él es capaz de amar a los seres que aborrece. Solo Dios tiene esa capacidad, porque Dios es amor. Sí, exactamente. O sea, Dios es atemporal. Sabía que iba a venir su Hijo. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios ama a los asesinos? Sí, los ama. Pero también dice en Salmo 5:5 que Dios aborrece al impío. Dios aborrece al que hace iniquidad. ¿Cómo es posible que Dios te ame y te aborrezca al mismo tiempo? Porque es Dios. Solo Él puede hacer eso. Puede amar de una manera que incluso, a pesar de que aborrezca, porque por la separación, ¿no?, del pecado, pero Él puede amarte a pesar de todo. Y por eso envió a su Hijo, porque sabía que tú ibas a ser limpiado, ibas a ser santo para Él. Porque si no, no tendría sentido el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Envió a su Hijo, porque dice al mundo, el mundo estaba caído entonces. Dios tuvo misericordia de nosotros incluso antes de arrepentirnos. Entonces, si tú piensas que Dios tiene más misericordia de ti que de tu hermano, estás equivocado. Da igual lo que hayas hecho, Dios te ama y Él te perdona. Da igual que pienses que lo que has hecho es imperdonable. No vemos Hitler, por ejemplo, es el caso más extremo, o mismo Judas, que dice que en la Biblia no hay cosa como tal de entregar a tu Señor, ¿no? Al Dios del universo. Traicionar al Dios del universo, creo que no hay peor cosa en el universo que puedas hacer, que es traicionar al que creó el universo. Pero aún así Judas tenía esperanza si él se hubiera arrepentido. Sí. Pero él no lo hizo. Él no creyó, ¿no? Hasta el final nunca creyó. Él perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Sabemos la historia, ¿no?, de la mujer. Él es el único que podía juzgarla, pero él la perdonó, ¿vale? Todos de ahí, todos los fariseos, querían apedrearla porque se creían justos, pero no eran justos, fíjate. Solo Dios era justo. Jesús era el único que podía apedrearla y no lo hizo. Pero ¿qué le dijo a la mujer que pecó en adulterio? ¿Qué le dijo, si recuerdan, hermanos? Ve y no peques más, dijo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Tú puedes arrepentirte, Dios te perdona, pero hay consecuencias, ¿verdad? O sea, entonces hay que dejar de pecar, intentar, o sea, no vamos a dejar de pecar hasta morir, pero sí cada vez pecar menos. De eso se trata, la carrera de la fe, ¿no? Se trata de cada vez ser más como Cristo, porque si no avanzamos, quizás no somos creyentes.
La buena noticia es que somos salvos por gracia y tenemos un abogado que siempre velará por nosotros, siempre y cuando nos arrepintamos. Si no te arrepientes es porque no crees. Ahora, ya esto lo tenemos claro. Vamos a hablar un poquito del rey David. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Dios permitió que David cometiera esa atrocidad que cometió, ese pecado de adulterio? Él era un hombre que amaba a Dios. Como nosotros, ¿no, hermanos? Aquí amamos a Dios. Amén. Amén. Pero has dejado muchas veces que el enemigo te utilice. Has dejado que el enemigo se apodere de ti. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que tú amas a Dios. Entonces va a ir a por ti más que a por cualquier otro. Eso a él no le gusta. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos más. David mostró desde temprana edad una devoción por Dios, ¿verdad? Un amor hacia él. Era un hombre valiente, se enfrentaba a leones y osos para proteger a sus ovejas. Tenía el carácter de Dios. Dios dijo de él eso. Vemos en 1 Samuel 13:14. Lo leemos ahí para que no se me pierdan, porque ya sé que quieren. Samuel, ¿qué? Se quieren ir a Primera de los Samuel. 1 Samuel 13:14. Más ahora tu reino no será duradero. 13:14, ¿no? Sí, que lo leamos, por favor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Increíble lo que dice de David, ¿no? ¿Qué dice de David, hermano? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y si Dios dice algo, es cierto, ¿no? Yo puedo decir, el hermano Enrique es un hombre íntegro, pero yo no lo sé. No lo sé del todo. Pero si Dios dice algo de ti, es cierto. Increíble, ¿no es cierto? Completamente. ¿Cuántas veces ha dicho algo, o sea, Dios sobre alguien? Muchas veces en la Biblia, ¿no? A Abraham, su amigo, Jesús, también habló de Jesús. Este es mi hijo amado, que tengo complacencia, ¿no? Eso es, Dios cuando dice algo es lo que es, no hay discusión. Porque Dios con su palabra creó el universo. Por eso cuando Dios te dice que te ama de verdad. Amén. David era un hombre conforme al corazón de Dios y llevó a la victoria a su pueblo enfrentando retos increíbles debido a su valentía. Luego fue rey, fue un hombre lleno de dicha y siguió llevando a su pueblo a la victoria. Un hombre admirado, porque él siempre ponía a Dios delante de él. Por eso era un hombre con mucho éxito. Pero ahora imaginemos que cogemos a una persona de ese tiempo y le decimos, oye, ¿sabes lo que pasó, que hizo el rey David? Que cometió adulterio y hizo tal, lo sabemos, ¿no? Sabemos de historia, Sí, hermanos, claro. aquí nosotros. ¿Crees que ese hombre podría creer esa historia? No. No. Y te diría que estás loco. El rey David, imposible. Él sería incapaz de hacer algo así. Él ama a Dios. No puede ser. Te has equivocado de persona, le diría así. Pero si luego le mostrase las evidencias, quizás me pegaría ese hombre por haberle roto, ¿no?, esa percepción de alguien a que él admiraba mucho, de alguien que él jamás pensaría que fuera capaz de hacerlo, porque es probable que este hombre amara mucho, o sea, es probable que este hombre, este campesino que hubiera cogido ahí, amara tanto a David que le hubiera destrozado el corazón contándole esta noticia. Pero por eso no debemos poner nuestra confianza en ningún hombre, sino solo Dios es fiel y nunca nos va a fallar. ¿Ven? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hacemos eso, ¿no? Claro. Nuestra fe a veces la ponemos en los hombres que son referentes para nosotros. Por ejemplo, para mí era un gran referente Paul Washer, ¿no? Y sigue siéndolo también.
Pero yo sé que si un día alguien me dice, oh, Paul Washer se separó de su mujer, no sé, lo que sea, ¿no?, que pueda pasar, yo diría, no, todo lo que he creído es mentira. No, no, me daría pena, obviamente, y sí, sería tristeza en mi corazón, pero vería más bien cómo es el hombre, más me confirmaría que estamos expuestos. Y otra vez, al título de esta predicación, estamos expuestos todo el tiempo. Sí, es verdad. Pero volvemos a David. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Nunca lo sabremos a ciencia cierta, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que él se arrepintió hasta la muerte, porque él amaba a Dios. Y vemos que lo que pasó con su bebé, ¿no?, que se murió primero, con Betsabé, murió. Y él estuvo orando al Señor por ver si Dios tenía misericordia y no lo mataba. 7 días estuvo tirado en el suelo, en tristeza profunda. Pero vemos que al final Dios perdonó a David. Y estábamos hablando del Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento sabemos que Dios quería mostrar su carácter santo y perfecto. ¿Qué debería haber hecho con David? Debería haberlo matado. Castigalo. Incluso él, por su propia boca, ¿no?, dijo así, Yo lo mataría. ese hombre muera. Claro. Increíblemente, él mismo, de sí mismo dijo eso. Pero Dios ni siquiera lo tomó en cuenta y le perdonó. De frente, ya lo había perdonado antes. Pero le dijo que no se apartaría la espada de su casa. Y esas son las consecuencias. Entonces, ahora nosotros decimos, hemos pecado, ¿no? Y, no pasa nada, Dios nos perdona. Sí, pero hay consecuencias en esta tierra. A veces sí, a veces no. A veces no hay consecuencias, gracias a Dios. No visibles. Claro, Siempre pero siempre hay consecuencias, obviamente, ¿no? Pero quiero decir en el hecho de que hay cosas que sí que son, por ejemplo, ¿no? En el caso de David murió un niño, bueno, muerte. O yo qué sé, o si sufres de alcoholismo, puedes estrellar y puedes quedar inválido, cosas que ya son permanentes, ¿no? Pero hay cosas que Dios sí restaura. Restaura y ya como si no hubiera pasado, pero otras cosas no. ¿Por qué jugarnos, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Para qué traer más esa miseria que podemos traer en esta tierra, realmente? Porque sí, en el cielo estamos renovados, pero aquí vamos a vivir eso. Y como dice la palabra muchas veces, ¿no? Si me hubieras hecho caso, tu paz sería como un río. Porque realmente al final estamos perturbados muchas veces por esos recuerdos, por esas cosas que hemos hecho y no tenemos paz. O por las consecuencias. O por las consecuencias, exactamente. Que seguimos arrastrando, entonces tenemos que seguir luchando, orando para que el Señor vuelva a restaurar, consolarnos. Pero por eso dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar lo mal que hemos sembrado. Bueno, yendo más rápido, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. nunca debemos, amén, relajarnos, hermanos. Cada día debemos luchar. La tentación siempre está ahí, pero nosotros tenemos que aprender a resistir y huir si es demasiado fuerte. Ahora, todos los pecados, ¿no? Se pueden, dice la Biblia, ¿no?, que soportemos la tentación. Pero hay uno que dice que no lo soportes, que huyas. ¿Cuál es? El sexo. La fornicación. Exactamente, el sexo, la fornicación, el adulterio, todo lo que es la inmoralidad sexual. Si David, siendo David, lo que hizo, ¿no? ¿Creemos que nosotros estamos libres de caer? No. Por eso tenemos que tener cuenta este punto. ¿Y cómo David, por qué cayó David también? Porque él estaba, dice la Biblia, que él estaba paseando por su palacio. ¿Y qué quiere decir eso? Estaba relajado, estaba descuidado, desprotegido. Y esos son los días más peligrosos. Sabemos pues que la pereza, ¿no?, el no hacer nada, es la madre de todos los vicios. Entonces hay que mantenernos ocupados, hermanos, en las cosas de Dios. Sobre todo las cosas de Dios, ¿por qué? Porque son las que permanecen para siempre. No las de esta tierra,
no las de este mundo, porque las cosas de Dios son eternas. Por eso dice buscar las cosas de allá arriba, no las cosas de la tierra. Amén. Entonces David dejó que el enemigo se aproveche de esta situación y le presentó en bandeja lo que su carne deseaba. Su corazón estaba distraído y fue seducido por la belleza de Betsabé. Qué bonita debía haber sido Betsabé, ¿no? Porque el rey David tenía muchas mujeres. Él era un rey, tenía concubinas. Pero para que vea que a pesar que a veces uno dice, no, cuando yo ya esté casado, ya no voy a mirar a otras mujeres. Eso piensa. Allá aparecen las buenas. Muchos han pensado, yo pensaba eso también. Pero, ¿qué va? O sea, entonces, mira, David tenía muchas mujeres y aún así quiso la que no debía, como Adán quiso comer y Eva del fruto que no debía. Tenía todas las manzanas de todo el jardín y de una, y esa quería. La prohibido. Bueno, entonces esa rebeldía, ¿no?, del hombre, no es de Dios, es del diablo. Era toda puramente carnal. La inmoralidad sexual, hermanos, es la tentación más grande para el ser humano. Así que tenemos que huir de esa tentación. En Santiago 4, 7 al 10 dice, ¿no? ¿Qué dice en Santiago 4, del 7 al 10? Ya voy a terminar. 4, 7 al 10. Sí, capítulo 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén. Dice Humillados que- delante del Señor y Él os exaltará. Amén. El diablo huirá de vosotros. ¿Ven? Que resistáis al diablo. Y él huirá de vosotros. Pero sin embargo, en 1 Corintios 6, 18, ¿qué dice? 1 Corintios 6, 18. Huid de la Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. 1 Corintios 6, 18, exactamente. Correcto. Dice que huyas, Mm, no que resistas al diablo, no. huyas. Huyas. Entonces, huir, ¿qué quiere decir? Que no es que, por ejemplo, no nos va a pasar como a José, ¿vale? Muchos de ustedes creerán que les va a pasar como a Josué. Entonces estamos esperando que venga esa chica y tal, y ahora voy a huir. No, muchas veces nosotros nos ponemos ahí. Ese es el problema. Porque José fue ella, ¿no?, que se le acercó, la acechaba a José. Pero muchas veces somos nosotros los que nos tentamos, vamos, nos ponemos en ese peligro. Estamos, por eso digo, expuestos. Así que, hermanos, no nos confiemos. Ninguno de aquí es más fuerte que David. Así que no pensemos que controlamos. Amén. 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 Bueno, ya sabemos que hay daños colaterales o daños directos hacia tu familia. También, porque las consecuencias no son solo para ti, son también para tu familia. Tristemente es así, porque David tuvo consecuencias para él, pero también tuvo consecuencias para su familia. Sus hijos, hubo mucha culebrón, ¿no? Un culebrón de Rosa de Guadalupe. Sabemos qué pasó, increíble, de todo. Y entonces, ahora, si ya tienes esa consecuencia, ¿qué tienes que hacer, hermano? Desanimarte, decirte, ya no hay, ya soy caso perdido, ¿no? Por así decirlo, no, al revés. Debes aprender a vivir con ello y aferrarte a Dios más, con más fuerza, como David lo hizo. Él no se rindió nunca, él no abandonó. Así que bástate la cruz, hermano, y no te jactes de tu fidelidad, sino todo lo que te jactes sea en Dios. Porque no lo eres. No te jactes de nada que viene de ti. No digas gracias Dios porque no soy un asesino. No digas gracias Dios porque no tengo tatuajes. Gracias Dios
porque yo no miento. No digas eso, no seas como el fariseo. Porque no estás libre de ningún pecado. Pero más bien di, gracias Dios, porque por tu misericordia he sido alcanzado por la cruz, porque yo no merezco nada. Líbrame del mal, líbrame en este día, Señor. Y así todos los días, humilde, cada día. Y no te relajes como David, porque pueden pasar cosas desastrosas, con una gran repercusión para ti y todos los demás. No estás solo, hermano, en esta lucha. Amén. Lucha cada día, coge tu cruz y síguele. No eres simplemente salvo y ya. Tienes que ser discípulo. Y discípulo significa seguir, Amén. disciplina, cada día, madurar. Amén. Amén. Eso significa ser discípulo. Seamos discípulos. Amén. 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 No debemos dar oportunidad al diablo en ningún momento. No bajemos la guardia. La guerra ha comenzado. Tenemos que ser fuertes hasta el final. Y ahora, para que veamos una reflexión, ¿no? Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, perdió su fuerza por una mujer. Increíble, ¿no? El hombre más fuerte de la tierra. ¿Tú crees que eres más fuerte que Sansón? A veces. David, un hombre apasionado, perdió su pasión por una mujer. No somos más apasionados que David, que cantó todos un montón de salmos. Sí. Salomón, Amaba a Dios. Sí. amaba a Dios, exactamente. Salomón, el hombre más inteligente y más sabio de la tierra, perdió la razón por muchas mujeres. Sí. Perdió la razón. ¿Y nosotros somos más sabios e inteligentes que Salomón? Por eso mismo, hermanos, tenemos que estar siempre vigilantes, dice la palabra de Dios. Amén. Hablemos a las mujeres. ¿El problema? Sí. Hola, hermano, nos está tirando. Dios santo. No, obviamente. Vale, esto es favor. Bueno, fuera predicar, pero no entendido. La predica de Ezequiel. Me gustó mucho ese. A ver. Pero es la verdad. No, mentira. está Es la muy bien. verdad, es la Sí, verdad. hombre y El mujer, es lo mensaje mismo. está buenísimo. Sí. Puede llamar Como gozan los hermanos. No, la feminista van a saltar. No, porque esa prédica también se aplica a las mujeres. Sí, ¿sabes? sí, Las también. mujeres tienen que cuidarse igual. También. También. Exactamente, es hombre y mujer, es lo mismo. Tentación es la misma. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es muy clara. Ayúdanos, Dios, a soportar la tentación, Señor, a huir, Señor, a no ponernos también en ese compromiso, Señor. Cuidarnos como hermanos, ayudarnos, Señor, y danos la fuerza, Señor, para soportar. Danos la fuerza, Señor, para elegirte a ti cada día, Señor. Te pido por los hermanos que están aquí, Señor, que ellos sigan luchando, Señor, sigan esforzándose. Y aunque se caigan una y otra vez, que sigan levantando, Señor. Señor, que no se desanimen, que sigan adelante, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo. Tú los amas, Señor. Yo los amo, Señor. Gracias por ellos, Señor. En tu nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.